La resolución número 559/2019-F de gestión de riesgo de liquidez indica lo siguiente: que el artículo 189 del Código IBIDEM establece: las entidades del Sistema Financiero Nacional deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad libres de gravamen o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de su valor, en relación con sus obligaciones y contingentes, ponderados conforme lo determina la Junta. Los niveles de administración de liquidez serán determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y serán medidos utilizando al menos los siguientes parámetros prudenciales: 1. Liquidez inmediata. 2. Liquidez estructural. 3. Reserva de liquidez. 4. Liquidez doméstica. Y 5. Brechas de liquidez, concentrándonos en este apartado en el punto 2, en liquidez estructural. Una vez comprendido el requerimiento del Código Orgánico, es importante comprender la definición de riesgo de liquidez. En la misma normativa 559/2019-F, en el apartado subsección 2 de las definiciones, podremos encontrar la definición de riesgo de liquidez, el cual se centra en lo siguiente: riesgo de liquidez es la probabilidad de que una entidad no disponga los recursos líquidos necesarios para cumplir a tiempo sus obligaciones y que, por lo tanto, se vea forzada a limitar sus operaciones, incurrir en pasivos con costos o vender sus activos en condiciones desfavorables. De igual forma, es importante contemplar las especificaciones del límite de concentración y del indicador mínimo de liquidez, mismos que están estipulados en el artículo 366 y 367 de la norma 559. Límites de concentración. Para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 y para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, el saldo de los activos líquidos de segunda línea no podrá ser menor al 50% del saldo de los 100 mayores depositantes con plazos hasta 90 días, de acuerdo a la nota metodológica publicada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Por otro lado, el indicador mínimo de liquidez. Para las entidades de segmentos 1, 2 y 3, los activos líquidos de segunda línea deberán al menos cubrir el valor entre los pasivos de la segunda línea por la volatilidad de la segunda línea o el 50% del saldo de los 100 mayores depositantes a 90 días, de acuerdo a la nota metodológica publicada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en función de la complejidad y criticidad de las operaciones que realicen las entidades controladas, podrá requerir porcentajes superiores a los establecidos en los artículos anteriores. Una vez comprendida la terminología de riesgo de liquidez, indicador mínimo de liquidez y límites de concentración, es importante poder conocer los lineamientos de cálculo de la concentración de depósitos, mismo que se encuentra estipulado en la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez, vinculada a la resolución 559/2019-F, en donde nos indica cada uno de los pasos a considerar para el cálculo de la concentración, la cual nos indica lo siguiente: el cálculo del indicador del 50% del saldo de los 100 mayores depositantes con plazos hasta 90 días se obtiene de la siguiente forma. Primero, se determinan los 100 mayores depositantes
socios o clientes en función al saldo de todas las obligaciones contabilizadas en la cuenta 21 obligaciones con el público de la entidad. Segundo, es muy importante que de los 100 mayores depositantes antes determinados en el punto 1, de estos 100 mayores depositantes se calcula el saldo total de las operaciones con saldo a vencerse en los próximos 90 días, así como los depósitos a la vista. Y por último, se calcula el 50% del saldo del valor obtenido en el cálculo del punto anterior. En este apartado, ubicado en la página 16 de la nota técnica de la resolución 559, es muy importante comprender el segundo punto, en donde nos indica que de los 100 mayores depositantes, de forma general, se van a determinar cuyos saldos que son próximos a vencerse a 90 días. Este saldo será el que se registrará el 50% para poder tener el control de la concentración de los depositantes. La estructura D01 deberá contener cada uno de los campos normativos para poder realizar el control de la concentración de los depositantes. En la estructura es importante poder contemplar los siguientes aspectos mínimos necesarios para las validaciones que se deberán considerar para la carga de la información en el sistema de riesgos. La identificación, el campo de identificación deberá realizarse a través de un formato texto, el cual deberá contemplar idénticamente el número de identificación del sujeto o del socio. Además, la estructura deberá contener la separación de decimales a través del punto y no de la coma. Este es un validador muy importante para que el sistema pueda considerar en la columna de saldos toda la información y pueda subtotalizar los valores correspondientes, ya que si nosotros omitimos este paso, el sistema no podrá calcular de forma correcta el valor del 50% de los 100 mayores depositantes a 90 días. Toda la información alfanumérica deberá contemplarse de la misma forma de acuerdo a las validaciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Finalmente, recalcar nuevamente que el campo de identificación debería estar con un formato texto, de forma que no se puedan evidenciar notaciones científicas en lugar del número de identificación. Es importante que el número de identificación sea visible de forma correcta, debido a que el sistema no podrá realizar esta identificación del sujeto para poder determinar cuántas operaciones va a tener o registra un socio en la estructura D01. Por lo tanto, consideremos aplicar esta validación en el campo de identificación. Una vez construida la estructura, se deberá ubicar bajo un formato TXT separado por tabuladores, en donde vamos a ubicar únicamente toda la información de la estructura sin considerar el nombre de cada uno de los campos. Es importante que en este formato se encuentren aplicadas todas las validaciones que se registraron en el formato Excel. Sí, incluso en el campo de identificación, en donde se deberá nuevamente verificar si este campo cuenta con las validaciones, es decir, si es que es un número de identificación, va a contener 10 dígitos numéricos. Si es un número de RUC, va a contener los 13 dígitos numéricos, y en caso de que sea cualquier número de identificación, que se valide que sea de acuerdo al lo real y correspondiente al sujeto que se está evaluando sus depósitos. Una vez construida la estructura de 01,
se realizará la carga de la información a través del menú Parámetros, considerando la cabecera correspondiente de la estructura, en donde se ubicará el nombre de la estructura de 01, el código de la entidad, la fecha de carga y los números de registros que corresponden a la estructura, que es el total de datos que contiene la D01. El proceso de carga de la estructura D01 se realizará a través de los siguientes pasos. Primero, seleccionar la fecha a la cual se realizará la carga de la información. En la sección Carga de información, seleccionar el archivo que se creó de la estructura D01 en formato TXT. Finalmente, seleccionamos la opción Cargar. El sistema notificará el estado de la carga a través de correo electrónico, así como también en la sección Reporte de carga de balance se visualizará el estado de la solicitud de procesamiento, en el cual se notificará a través de correo electrónico si el proceso de carga fue exitoso o fallido. La generación del reporte de riesgo de concentración se realizará a través del menú de Sistema de Gestión de Riesgos. Seleccionar el menú Riesgo Integral y Límite de Riesgo. Seleccionaremos el último menú, Riesgo de Concentración. En Riesgo de Concentración, seleccionar la opción Liquidez Reporte. En esta opción se visualizarán los 3 reportes para el control de la concentración de depósitos, los cuales corresponden a 100 mayores depositantes, 100 mayores depositantes a 90 días y 100 mayores depositantes resumen. Procederemos a realizar la generación del reporte de 100 mayores depositantes, para lo cual se deberá seleccionar la fecha de carga de la estructura D01. El sistema indicará que la información está procesada correctamente, para lo cual se deberá generar el reporte en formato Excel. Una vez generada la información, podremos descargar y visualizar la información de los 100 mayores depositantes. Asimismo, se deberá generar el reporte de los 100 mayores depositantes a 90 días. Seleccionar la fecha a la cual se encuentra cargada la estructura D01. Verificar que el sistema haya procesado la información de forma correcta y generar el reporte en formato Excel. Para verificar que el saldo de los 100 mayores depositantes en 90 días se encuentra correcto, se deberá realizar la siguiente aplicación para la comprobación. En el reporte de los 100 mayores depositantes general, se deberá ubicar en el campo días de vencimiento. En el campo días de vencimiento se realizará el filtro de mayor que 90 días. El Excel nos mostrará todos los datos de las operaciones
que se encuentra con una fecha de vencimiento mayor a 90 días. Estos datos se procederán a eliminar para únicamente contemplar los saldos hasta 90 días. Una vez eliminados los registros, nos ubicamos en el campo días de vencimiento, eliminamos el filtro aplicado y en este momento el reporte nos mostrará todas las operaciones con días de vencimiento hasta 90 días. Una vez registrado todas las operaciones con los días de vencimiento hasta 90 días, procederemos a realizar la verificación del saldo correspondiente a este periodo de tiempo, para lo cual vamos a subtotalizar todos los saldos que se encuentran en el campo de la columna saldo. En este caso, estamos determinando que el saldo de los 100 mayores depositantes a 90 días corresponde a 11.077.477,21 centavos. Finalmente, al generar el reporte de los 100 mayores depositantes a 90 días, podremos verificar que efectivamente el saldo de los 100 mayores depositantes corresponde al valor de 11.737.477,21 centavos, que efectivamente es el saldo que acabamos de comprobar con el reporte de los 100 mayores depositantes aplicando el filtro de las operaciones correspondiente hasta 90 días. Y para finalizar, se visualizará que el reporte de concentración tendremos el valor del 50% de los 100 mayores depositantes, el cual es un valor normativo en donde nosotros realizaremos el control de la concentración. Finalmente, también se podrá generar el reporte de los 100 mayores depositantes resumen, en el cual se podrá ver el detalle de los saldos de los 100, 50 y 25 mayores depositantes. Para generar el reporte se deberá seleccionar la fecha del mes a la cual está cargada la estructura de 01. El sistema notifica que la información ha sido procesada correctamente y proceder a generar el reporte en formato Excel. Una vez generado el reporte de los 100 mayores depositantes resumen, se podrá visualizar el detalle de la información que nos muestra. Podemos observar el saldo de los 100 mayores depositantes, el 50% de los 100 mayores depositantes, así como el saldo de los 25 y 50 mayores depositantes. También el reporte nos da el detalle de los socios que apalancan a estos saldos detallados anteriormente. Se debe considerar que la concentración de los depósitos forman parte del reporte de la liquidez estructural diaria. Para ello, generaremos el reporte de liquidez estructural a través del menú de Sistema de gestión de riesgos, Riesgo de liquidez estructural COAC, menú Reportes, seleccionar la opción Liquidez estructural con VaR. Generar el reporte, siempre con corte a un viernes. Para ello se deberá alimentar al sistema con la información de los balances diarios. Seguido de esto, procederemos a generar el reporte en formato Excel.
generar el reporte y visualizamos. Este es el reporte de la liquidez estructural con VaR generado de la semana del lunes 21 de junio al viernes 25 de junio. En el reporte vamos a visualizar todos los requerimientos normativos indicados en la nota técnica de la resolución 559. Adicional, es importante considerar que la concentración de los depósitos es un rubro que se refleja en el reporte de la liquidez estructural. En este caso podemos visualizar que se aplicará el 50% de los 100 mayores depositantes a 90 días. De igual forma, es importante contemplar que la estructura L01 también registra la información de la concentración de los depósitos. La estructura L01 será generada a través de la siguiente forma. Seleccionar el menú Sistema de gestión de riesgos, menú Riesgo de liquidez estructural COAC, menú Estructuras, seleccionar la opción L01. Para generar la estructura se deberá seleccionar la fecha de la semana a controlar, siempre con corte a un viernes. El sistema generará la estructura en un archivo comprimido en formato zip, el cual contendrá los archivos hash y XML. Procedemos a descargar y observamos que el sistema nos genera la información de acuerdo al formato indicado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.